No hay nada que realizar. Ahora, sí impacta sobre el 20% de ingresos, porque le corta las piernas al vendedor en la posibilidad de existir. Buenas noches. No sé si se escucha bien. Buenas noches. Sí, se escucha Buenas bien. noches. Sí, sí. Perfecto. Un segundito. Ahí está. Mejor la conexión de internet. Creo. Bien. Bueno, por favor, todos los que tienen la posibilidad de encender su cámara, si la conexión está bien, tenemos las cámaras encendidas y se identifican con los nombres para poder tomar asistencia. Bárbaro. Mi nombre es Federico Vicente. Soy uno de los docentes a cargo de la Comisión 3, que este cuatrimestre también nos toca, al menos por el momento, proseguirla en forma virtual. Los que han tenido, decimos nosotros, la suerte de volver a las aulas de la facultad son los docentes de la Comisión 1, pero bueno, me parece que nosotros todavía vamos a demorar un tiempito más. Más que nada también por el horario en el cual tenemos esta comisión, que dificulta un poco la presencialidad también, ¿no? Ustedes ya saben que van a tener clases en vivo los lunes y los viernes. La semana pasada tuvimos un problema de conexión, el doctor Michelman, el día jueves, lo cual dificultó que se pudiera justamente conectar y darles la clase, pero es una clase importante, que es el tema de bolilla 2, sujetos del concurso.
y como esta semana tienen justamente un trabajo práctico referido a eso, la idea era poder recuperarla lo antes posible. Yo ahí en el chat les transcribí los datos de una reunión de Zoom que el doctor armó para mañana. Es decir, no utilizamos el link que nos proporciona la universidad porque ese lo tenemos habilitado en la cátedra para los días lunes y para los días viernes. Y es necesaria esa conectividad para otras materias. Entonces el doctor armó un Zoom y le pasé los datos de identificación y de clave de acceso para que mañana en el horario de comisión, 20:15, puedan recuperar esa clase que, bueno, no fue posible dar el jueves pasado. Entiendo que todos pueden cotejar a ver si les aparece y si los datos que puse en el chat para Profe, a mí todavía corroborar no me eso. aparece. ¿No les aparece? Si no, los volvemos a... En el chat a mí me aparecen. En el chat, ¿eh? Sí, sí. Clase del doctor Nietzscheman, martes 20:15 por Zoom. Sí. Sí aparece. ¿Sí? Los datos de acceso 863-3128-2352. 863-3128-2352. Y la clave es concursal con la primera letra con mayúscula. ¿Sí? Primer aviso parroquial es el segundo. Hoy tuvieron otro aviso para aquellos que no hayan aún enviado conformación de equipos o grupos de trabajo para aquellos trabajos prácticos que sean en grupo. Por favor, háganlo para mañana. Esta semana ya se les asignaron algunos trabajos prácticos, pero que tienen que ver con tareas en forma individual, pero la idea es que a partir de la semana que viene haya algunos trabajos en grupo y que van a tener como idea central dos aspectos. Uno, justamente el de tratar de proporcionarle elementos a ustedes en lo que es la cuestión práctica de la materia concursal, más aún teniendo en cuenta que cuando en su oportunidad les toque rendir la práctica civil, al menos en el momento en que nosotros teníamos acceso a esas materias, tanto la práctica 1 como la 2, no se veían temas de derecho concursal. Entonces, profesor, vamos a intentar hacer una aproximación con los trabajos grupales a lo que es un expediente concursal y de acuerdo a las distintas etapas en las cuales vamos a ir trabajando la parte teórica. Esa es un poco la idea, es una idea que comenzaremos a partir de este cuatrimestre. Brindar profesor, una parte más práctica a la materia. Sí, no sé quién me está hablando. disculpa que le interrumpa, Miguel Acosta es mi nombre. Yo primera vez que me incorporo a la clase, Sí, Miguel. así que no sé cuál es la forma para incorporarse a los grupos, porque ahí en el aviso decía que hasta mañana teníamos tiempo, en la comisión suya. No sé si hay un número de WhatsApp o algún mail. Porque yo no estoy en ningún grupo. Yo me incorporo. Bueno, para aquellos que aún no estén en ningún grupo, les sugiero como modo de conectarse, si es que no tienen compañeros conocidos. Yo sé que algunos grupos ya se han formado porque hay alumnos que deben venir estudiando en las distintas materias, digamos, en grupo, por llamarlo de alguna manera. Ya me han conformado 6 grupos. Mañana o cuando se termine todo el listado, se les va a asignar un número y eso va a tener que ver con los trabajos de la semana que viene. Algunos son hasta 5, pero tengo algunos grupos de 3 personas. Si hay alguno que no tenga ningún tipo de integración por el momento, o lo van poniendo en el chat para que se puedan conectar entre ustedes, o les recomiendo también tomar una fotografía del Zoom, de este Zoom, y poder conectarse a través del campus de la facultad. Y después me avisan a mí, a través del campus también, cómo se conforman esos grupos. ¿Entendió, Miguel? Sí, está bien. Está bien, sí. Muy ¿Ya amable, tenés, profesor.
no, que yo sepa, no se ha conformado un grupo de WhatsApp ni nada por el estilo, al menos por el momento. ¿Está? Está bien. Recién pasamos la primera semana. Perdón, profe, primera tenemos semana el de grupo cursada. que armó la facultad. El El Stitch. grupo de Stitch de la facultad, tenés que mandar el formulario y ahí, bueno, de ahí nos relacionamos para armar los Bueno, grupos también. perfecto. Bueno, ahí Miguel tenés el dato, ese dato no lo tenía, perdón. Estamos dando clases en forma virtual desde el año pasado, pero tampoco estamos tan duchos en todo esto. Llegamos hasta el Zoom, me parece nosotros. Pero bueno, es una herramienta que justamente podría ser muy válida para esta conformación. Esas dos cuestiones primero, ¿sí? La clase del doctor Nicheman del día de mañana y el tema de los equipos de trabajo. Es importante, la otra cuestión por la cual es importante el tema de los grupos, nos pasó el año pasado con un régimen de evaluación muy automático, donde la nota de repente les daba, por decirles algo, 6,66, no llegaba al 7 que se requería para aprobar, y se tenían en cuenta justamente la respuesta de ustedes en relación a los trabajos prácticos como una nota conceptual que permitía o no llegar a aprobar o no la materia, y esto también tiene que ver con eso, ¿sí? Con que ustedes tengan otra posibilidad, además del examen en sí mismo, que pareciera ser, al menos eso intentaremos, de que sea oral y presencial. Otra posibilidad de complementar esa nota y eventualmente, si están muy en el límite de lo que sería la aprobación o no de la materia, tener la posibilidad de aprobar, ¿sí? Los que veo muchas caras nuevas, pero los que ya nos conocen saben de la forma de trabajar que tenemos. Nuestra idea es poder aportarles la mayor cantidad de elementos posibles dentro de estas situaciones tan especiales en las cuales nos toca hoy dar clases. Es una forma de acostumbrarse para ustedes y también para nosotros. Tenemos formas de conectarnos, el campus nos habilita a evacuar dudas, por lo general se centralizan en que sea el titular o alguien que él designe para evacuar esas dudas en el campus, pero bueno, tienen la posibilidad de conectarse con los docentes en forma particular, hay posibilidades de mensajes también, si es que al cabo de alguna de las clases que han tenido, después al repasar la cuestión se les genera algún tipo de duda que necesitan alguna colaboración de nuestra parte. Para eso estamos. Hoy, según un cronograma, ustedes tenían previsto un tema que es las reglas procesales aplicables a los procesos concursales y otra cuestión que es la de los incidentes. Pero, según mi entender, me parece mejor empezar un poquito antes y después enganchar estos temas. Empezar un poquito antes, ¿por qué? Porque por lo general los temas que ven la primera semana son bastante genéricos. Quizás el más práctico es el de mañana, en reconocer cuáles son los sujetos que pueden acceder a un proceso concursal preventivo. Pero los demás son notas generales del derecho concursal, cuestiones de competencia, alguna norma de derecho internacional privado, pero no van al trámite en sí mismo del concurso preventivo. Y ustedes van a ver que la primera parte del cuatrimestre, por lo general, la van a ocupar en su gran mayoría a tratar de conocer cuál es el trámite del proceso concursal preventivo. Dentro de los dos grandes procesos o tipos de procesos concursales que van a ver en esta materia, que son el concurso preventivo y la quiebra, la primera parte va a estar dedicada al concurso preventivo. Entonces, a mí me parece que sería útil que ustedes hoy tengan una especie de conocimiento genérico o pantallazo genérico, mejor dicho, porque el conocimiento lo van a ir adquiriendo con el correr de las semanas y el correr de las clases y lo que ustedes vayan viendo del material, pero tengan un pantallazo genérico de lo que es al menos esta primera parte.
Primera parte que les digo, se ocupa del concurso preventivo, y es un concurso, es un proceso muy particular que no tiene mucho que ver con otros tipos de procesos que han visto hasta ahora en la carrera, donde tenemos dos partes, un deudor y sus acreedores, que buscan a través de la negociación concursal llegar a una solución, llegar a un acuerdo que ponga fin a la litis concursal. Entonces, cuando la semana pasada en alguna clase les tienen que haber mencionado seguramente el presupuesto objetivo que implica la necesariedad de un estado de insolvencia o un estado de cesación de pagos para que exista un concurso preventivo o una quiebra, ese presupuesto objetivo presupone justamente la existencia de una litis concursal, que la vamos a tratar de solucionar en el concurso preventivo con un acuerdo entre el deudor y los acreedores. Es un proceso que tiene ciertas particularidades. Es un proceso preventivo de una situación de quiebra, es un proceso voluntario, ya que van a ver que solamente el deudor puede solicitarlo, es contencioso porque presupone la existencia de una litis concursal, es un proceso universal en cuanto comprende o produce efectos respecto de la totalidad de los bienes del deudor, salvo las excepciones que la propia ley pudiera llegar a establecer. Es un proceso concursal, entendido esto como un doble carácter, que las normas por las cuales se va a regir este proceso son casi con exclusividad las que presupone el ordenamiento concursal, la ley de concursos y quiebras. Y por otra parte, que todos aquellos que quieran hacer valer sus derechos en ese proceso van a tener que incorporarse al mismo a través de un mismo mecanismo incorporativo en sus distintas variantes, que es la verificación de créditos. Es un proceso publicístico también, en cuanto a que el orden público impera en gran parte de sus normas, y no sé si nos olvidamos de algún carácter más. Y es eventual. ¿Por qué es eventual? Porque ustedes van a ver que el concursado, el deudor, puede pedir su concurso preventivo o puede directamente solicitar su propia quiebra. ¿Sí? La primera aproximación a este tipo de proceso, o para una primera aproximación a este tipo de procesos, lo que solemos hacer es dividirlo, y lo van a ver con el material que se les suba a la semana, es dividirlo en etapas. Dividirlo en etapas permite tener una visión panorámica de la cuestión. ¿Para qué? Para que a medida que van transcurriendo las clases, que ustedes van avanzando en los contenidos, puedan diferenciar y puedan saber en qué etapa se ubica cada uno de los institutos que están viendo. No solo para conocer la materia, sino para la finalidad final, que es el examen. Ustedes en el día del examen, bueno, cuando era un múltiple choice, con más razón todavía, pero si esto llega a ser una instancia de oralidad en el momento de evaluarlos, es importante la ubicación. Entonces, es casi indispensable que ustedes se vayan armando una línea temporal donde vayan ubicando las distintas etapas que se les va a ir mencionando y que se les va a subir con el material de esta semana. ¿Sí? Hay una distinción realizada por el doctor Garaguso en etapas. Él divide el proceso concursal preventivo en 4 etapas. Habla de una etapa instructoria preconcursal, de una etapa instructoria concursal, de una etapa decisoria o resolutiva, y de una etapa de cumplimiento del acuerdo. En la línea de tiempo que ustedes vayan armando con el correo de las clases, van a ir viendo cómo ubicar estas distintas etapas, que obviamente son correlativas. Cuando se habla en una primera instancia de una etapa instructoria preconcursal, ustedes van a ver que esa primera etapa se inicia con una demanda concursal preventiva. Nosotros, con el correr de las clases, les vamos a ir señalando cuáles son aquellas normas que
resultan fundamentales y que no las pueden dejar de conocer. Yo no les estoy diciendo que estudien de memoria, ni mucho menos, pero hay normas que no pueden desconocer, que si les decimos requisitos formales para la presentación en concurso, ustedes tienen que saber que es el artículo 11. Si les hablamos de la sentencia de apertura, tienen que saber que es el artículo 14. Si les hablamos de la verificación de créditos, tienen que saber que es el artículo 36. Si hablamos de homologación, es el artículo 52. ¿Sí? Pero como forma de ubicarse los artículos. Ustedes tienen que saber, obviamente, el contenido de cada una de estas cuestiones. Y la ubicación temporal tiene que ver con esto, ¿sí? Nosotros nos toca preguntarles el día del examen, bueno, ante una falta de propuesta de acuerdo preventivo por parte del deudor, se lo tuvo por desistido del proceso. Bueno, y ustedes van a ver, tendrían, la idea es esa, tendrían que ubicarse automáticamente que las propuestas de acuerdo preventivo se van a dar en una instancia del proceso concursal donde ya no es posible el desistimiento del proceso. ¿Sí? Donde podrá ser objeto el concurso preventivo de una quiebra indirecta, pero no de un desistimiento, a modo de ejemplo. O si les decimos que la publicación de edictos tiene que hacerse dentro del 5º día de la sentencia de apertura. Bueno, saber que, más allá de que la ley específicamente dice eso, se ubica todo temporalmente dentro de la primera etapa y que para que se puedan publicar edictos es necesaria una instancia anterior, que es que esté designado el síndico. Hoy quizás va a ser un montón de información y no importa que haya cosas que se les pierda. Les repito, vamos a apuntar a algunas cuestiones puntuales, pero la idea es un pantallazo de esta primera parte. Y nos centramos sobre el final de la clase, específicamente para los temas de hoy. ¿Cómo comienza esta primera instancia? Entonces, con una demanda concursal preventiva. ¿Qué requisitos tiene que tener esa demanda concursal preventiva? Ya los van a ver, pero son aquellos genéricos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, y otros específicos, que son los requisitos formales del artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras. Más el artículo 12, les diría yo, que es la constitución de un domicilio procesal. Una vez que se deduce la demanda concursal preventiva, hay 5 días para que, teóricamente, el juez se expida. Y el juez podrá decir, rechazo esa demanda concursal preventiva o la admito. Las causales de rechazo están en el artículo 13, y son únicamente esas. Que el deudor no sea un sujeto concursable, que la causa no sea competencia de ese juez, que, de acuerdo a las reglas de competencia del artículo 3, que el deudor no haya cumplimentado la totalidad de los requisitos formales del artículo 11, ¿sí? O que el deudor se encuentre, dice la ley, dentro del periodo de inhibición del artículo 59. Algo que hoy por hoy no tienen ni idea qué es, y que se lo vamos a solo mencionar, ¿está? Para que les empiece a sonar, nada más que para eso. ¿Qué implica que el deudor esté en el periodo de inhibición del artículo 59? Que ese mismo deudor que hoy nos pide un concurso preventivo, ya tuvo un concurso preventivo anterior. Ya con anterioridad a este proceso, tuvo su concurso preventivo, hace unos años. Para que no esté dentro del periodo de inhibición del artículo 59, tiene que haber transcurrido al menos un año desde la resolución que declara cumplido el concurso preventivo anterior. ¿Sí? Si no pasó al menos un año desde esa resolución, está dentro del periodo de inhibición, el artículo 59 de la ley, y por ende es una causal de rechazo de esta nueva demanda concursal preventiva. ¿Está? Si no se da alguno de estos supuestos de rechazo de la demanda, el juez se va a expedir abriendo el concurso público, dictando la sentencia de apertura del artículo 14. Importante el 11, importante el 13, importante el 14. ¿Sí? En un comienzo decíamos que la primera etapa es la instructoria preconcursal y la segunda etapa es la instructoria concursal. En una clase presencial nosotros tenemos la posibilidad de consultar a ustedes
bueno, ¿cuándo les parece que terminaría esa primera etapa? ¿Cuándo pasamos de una instancia preconcursal a una concursal? Y la respuesta más lógica a esta altura de la cursada es decir, bueno, cuando se abre el concurso. Con la sentencia de apertura ya estamos en una instancia concursal. Y no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Por dos razones fundamentalmente. Primero, porque al momento de dictarse la sentencia de apertura, nos falta todavía la designación de un funcionario, que es el síndico, cuya actuación en un concurso o en una quiebra es fundamental. El síndico es un contradictor necesario Profe, en todas las cuestiones que... Sí. ¿lo puedo interrumpir? Mil disculpas. Facundo. No, no veo quién me habla. A ver. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Disculpe que lo interrumpí. Dime. Usted estaba diciendo que consta de 4 etapas, que la primera es una etapa instructoria preconcursal y la segunda es una etapa concursal que tiene que ser dictada por sentencia. Instructoria ¿puede ser? concursal. No dije eso. La primera etapa es la instructoria preconcursal y la segunda es la instructoria concursal. Si yo les pregunto a ustedes cuándo termina una etapa y comienza la otra, la respuesta más usual sería que comienza con la sentencia de apertura. Y les aclaraba que eso no es correcto, que la instancia instructoria concursal bien, no comienza con la sentencia de apertura. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo comienza efectivamente. ¿Por qué? Porque nos falta la figura del síndico, y la segunda cuestión es que hay ciertos actos que son consecuencia de la sentencia de apertura que le van a dar firmeza a esa sentencia de apertura y nos va a permitir pasar a una segunda etapa del proceso, a la instructoria concursal. ¿Cuáles son esos actos que le dan firmeza? Bueno, todavía no tenemos designado el síndico. ¿Por qué? Porque en la sentencia de apertura se fija una audiencia para el sorteo del síndico. ¿Está? En la práctica, ustedes van a ver que en los distintos juzgados civiles y comercial de Mar del Plata, cuando se dicta una sentencia de apertura o de un concurso preventivo o una sentencia de quiebra, se dispone, al menos la sentencia de quiebra directa, se dispone el sorteo del síndico. Cada juzgado, obviamente más de uno por día, tiene asignado un día de la semana para el sorteo de esos síndicos. Es decir, por dar un ejemplo, el juzgado 1 tiene asignado los días lunes para que se produzca el sorteo de un síndico, de modo tal de que si sale una sentencia de apertura o una sentencia de quiebra, se firma un día jueves en un juzgado, en ese juzgado que tiene asignado los días lunes, el lunes siguiente recién se va a designar la sindicatura. Eso por un lado. Y por el otro, hay ciertos actos que se dictan en la sentencia de quiebra, en la sentencia de apertura, que le van a dar firmeza, si es que se cumplen, a la misma. ¿Cuáles son? El depósito de los gastos de correspondencia, el acompañar los libros de comercio del concursado y el publicar edictos. Si el deudor no cumple con estas tres cargas, que las tiene que cumplir a partir de la sentencia de apertura, las tres son causales de desistimiento del proceso. Por lo tanto, tenemos un concurso preventivo que se inicia con una demanda, eventualmente se integra con los requisitos formales del artículo 11, si es que no se cumplieron de entrada, el juez me va a dar 10 días para que pueda integrar esos requisitos formales aún no satisfechos. Se va a concretar con la sentencia de apertura del artículo 14 y se va a hacer plena esa sentencia de apertura con la realización de determinadas cargas por parte del deudor que le van a dar firmeza a la sentencia y van a impedir una situación de desistimiento del proceso. Si ustedes van a ver que dentro de los requisitos formales para presentarse en concursos, yo soy el deudor concursado y llevo libros de comercio, ¿sí? Al presentarme en concurso, tengo como carga la enumeración de los libros que llevo y ponerlos a disposición del juez. Enumerarlos y ponerlos a disposición, dice la norma. ¿Los tengo que acompañar de entrada? No, no es necesario. Pero si se abre el concurso,
tengo 3 días a partir de la sentencia de apertura para efectivamente acompañar los libros que había enumerado y puesto a disposición del juez. ¿Está? Y si no los acompaño en ese plazo que se me indica en la sentencia de apertura, se me tiene por desistido del concurso preventivo. Lo mismo con el depósito de los gastos de correspondencia. Ustedes van a ver que dentro de los requisitos formales para presentarme en concurso, tengo que acompañar una nómina de acreedores, un detalle de quiénes son mis acreedores. Yo denuncio que fulano, mengano y sultano son mis acreedores. Tengo que decir en qué me baso para eso, cuál es la causa de ese crédito, cuál es el monto, si tienen algún tipo de privilegio, y los demás datos que hagan a la documentación. ¿Para qué? Para no crear créditos ficticios. Yo denuncio esos créditos respecto de esa nómina de acreedores que se acompaña al presentarse en concurso. El juez hace una estimación de cuáles serían los gastos para que el síndico les envíe una carta con los datos referidos al concurso, en particular a esos acreedores, y ese depósito de los gastos de correspondencia son otra carga que tiene el deudor para cumplimentar una vez dictada la sentencia de apertura. Si no la cumple, lo tiene por desistido del concurso. Y la tercera carga es la publicación de dictos. La ley dice que dentro del 5º día de dictada la sentencia de apertura, el deudor debe publicar edictos, y si no lo hace, se lo tiene por desistido del concurso preventivo. En realidad, algo les anticipé al comienzo de la clase, si bien la ley marca que es dentro del 5º día de la apertura del concurso, lo cierto es que hasta ese momento no tenemos designado al síndico, como les había dicho. Y un contenido indispensable, necesario de los edictos, es que consten los datos de la sindicatura, su domicilio, sus horarios de atención, obviamente el nombre del síndico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace conocer a través de los edictos fundamentalmente? Que todos aquellos que quieran hacer valer sus derechos en un determinado concurso tienen hasta una determinada fecha para presentarse ante el síndico en tal domicilio, en tal horario y hasta tal fecha. ¿Sí? Si no tenemos los datos del síndico, no tendría sentido ni mandar las cartas del artículo 29, ni publicar los edictos de los artículos 27 y 28 de la ley. ¿Hasta cuándo, entonces, para cerrar, se extiende la primera etapa del proceso? Ustedes van a ver que comienza con la demanda concursal y se extiende hasta la primera publicación de dictos, sea en el boletín oficial o sea en un diario de amplia circulación en donde tramita el concurso. Con la primera publicación de dictos cesa la posibilidad de que el deudor desista unilateralmente del proceso. Se hace pleno el proceso concursal preventivo. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Una pregunta, ¿qué sucede Sí. con la presentación de libros en el caso de una sociedad de hecho? Y otra pregunta, ¿el síndico es recusable? ¿Podés hablar un poquito más fuerte, Ricardo, porque se escuchó muy, muy bajo? Sí, la primera pregunta es, en el caso de una sociedad de hecho que no tiene libros o que no lleva libros, ¿cómo funcionaría? Y la otra pregunta es, ¿el síndico sería recusable? La primera tenía que ver con los libros de la sociedad de hecho. Cuando yo hablo de que tiene que acompañar los libros de comercio, son todos los libros que lleve el concursado, ¿sí? De todo tipo. Cualquier libro que permita el registro de sus operaciones. Entonces, según el sujeto que se presente en concurso, distintos van a ser los libros. Y puede ser, inclusive, que este requisito se cumpla señalando de que no lleva ningún tipo de libros. Si el que se presenta en el concurso es una persona particular, es un jubilado que sacó un crédito y no lo puede pagar y necesita presentarse en concurso para intentar sanear su pasivo de esta manera, obviamente el jubilado no va a llevar ningún libro de ningún tipo, ni libro IVA, ni libro compras, ni libro laboral, ni ningún libro de comercio. Entonces, aquellos requisitos que no son necesarios cumplir por el tipo de sujeto pasivo, bueno, simplemente se señala esa situación. Y si se lleva algún tipo de libro, no necesariamente el libro de comercio, se acompañará. ¿Y la segunda pregunta cuál era?
La segunda es si el síndico es recusable. ¿Algún acreedor puede recusar al síndico? Puede haber algún tipo de recusación. Hacerlo con el caso más sencillo. Puede ser que haya una cuestión de familia entre el síndico y alguno de los acreedores. Bueno, entonces, obviamente, en ese caso, el síndico que resulte designado de la lista de titulares no va a poder expedirse, no va a poder dictaminar respecto de ese acreedor. Pero bueno, ya van a ver cuando se les suba el material de sindicatura que hay casos donde se designa de la lista de titulares, hay otros casos donde se designa de la lista de suplentes, y la posibilidad no solo de excusaciones, sino de licencias por parte de la sindicatura, que todo esto tiene un poquito que ver con lo que estás diciendo. ¿Sí? La segunda etapa del proceso es la instructoria concursal. Hasta ese momento, un concurso preventivo, ustedes van a tener una idea más o menos de cuál es el patrimonio del concursado y cuál es su pasivo, pero de acuerdo a los datos que el propio deudor proporciona. En la segunda etapa, con la instructoria concursal, es la primera oportunidad en un concurso donde se va a oír a los pretensos acreedores. Por eso, esta etapa tiene distintas instancias. Por un lado, en primer lugar, obviamente, una instancia verificatoria. Todos aquellos pretensos acreedores que quieran hacer valer sus derechos en un concurso tienen hasta la fecha indicada en la sentencia de apertura y que es hecha a conocer a través de los edictos o a través de las cartas del artículo 29 a los acreedores denunciados por el deudor para presentarse en concurso, tienen hasta esa fecha para hacer valer sus derechos ante la sindicatura. ¿Está? Una instancia verificatoria. Pregunta que les tiene que surgir por sentido común. ¿Esa fecha indicada en la sentencia de apertura es el límite para presentarse en un concurso o tengo posibilidad de presentarme después de esa fecha? Sí, yo creo que sí. No, sí. Y demuestro que me ocultaron el procedimiento concursal, a mí como acreedor. No vas a poder demostrarlo, eso que decís, porque para eso es la publicación edictal. ¿Sí? Que se haga conocer la apertura del concurso mediante edictos implica que en principio todo el mundo se enteró. Nadie lee los edictos, estamos totalmente de acuerdo. Pero si vas siguiendo, si tenés una creencia importante respecto de una determinada persona y sabés que por ahí se está por presentar en concurso, quizás ahí los empezás a seguir. O hay, obviamente, dependencias públicas que lo siguen, la FIP, ARBA. Ustedes se presentan en concurso y tienen alguna deuda de este tipo, no tengan ninguna duda que se van a presentar a verificar esas acreencias. Pero no, la cuestión apuntada a otro lado. Ustedes van a ver un concepto que es el de verificación temporánea o verificación tardía. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Para que tengan hoy una idea. Repito, todo lo de hoy es para que tengan un pantallazo. La verificación temporánea es aquella que se produce ante el síndico hasta la fecha indicada en la sentencia de apertura del concurso preventivo. ¿Sí? Y la verificación tardía es la que se puede realizar una vez vencida esa fecha. Si en la sentencia de apertura el juez había indicado que hasta el 30 de septiembre del 2021 los acreedores de fulanito se podían presentar a hacer valer sus derechos, no significa que al 1 de octubre ya no pueden hacer valer sus derechos. Lo pueden hacer, pero no en forma temporánea. En forma temporánea ustedes van a ver qué significa que se hace ante el síndico y que no necesitan patrocinio letrado. Si se presentan tardíamente, uno de los ejemplos de incidente que vamos a ver hoy es el de verificación tardía. Es decir, se pueden presentar después de esa fecha, pero ya va a ser con un proceso judicial, primero incidental o una acción individual, según la etapa del concurso en la cual estemos, donde necesitan patrocinio letrado, y ya no va a ser ante el síndico, sino que va a ser ante el juez. Pero sí, obviamente es posible presentarse después de vencido el plazo fijado en la sentencia de apertura para que los acreedores se presenten. El límite va a estar dado, anótenlo, el límite temporal va a estar dado por el artículo 56, que es que haya transcurrido 2 años desde la fecha de presentación en concurso,
ya ahí no podemos presentarnos porque nos pueden oponer la prescripción del crédito, o menos de esos 2 años si el plazo prescriptivo propio de la acción sea menor. En esta segunda etapa, entonces, teníamos una instancia verificatoria. Tenemos una instancia de observaciones. Dentro de los 10 días de vencido el plazo para verificar, el deudor y los acreedores pueden formular observaciones a los pedidos de verificación. Artículo 34 de la ley. Una instancia informativa. ¿Quién les parece que va a presentar informes en esta etapa del proceso? El síndico. El síndico. El deudor, los acreedores se presentan a verificar. El deudor y los restantes acreedores pueden formular observaciones. 20 días desde que vence el plazo para las observaciones, el síndico presenta su primer informe respecto de todos y cada uno de los pedidos de verificación, que es el informe individual de créditos del artículo 35, que va a terminar con un dictamen de la sindicatura respecto de cada pedido de verificación. Presentado ese informe, hay 10 días para que el juez dicte la resolución tan importante en un proceso de este tipo, que es la resolución verificatoria. Va a decidir cuáles de los pedidos de verificación reconoce y cuáles no. Y se va a pedir, ya van a ver ustedes en su momento, en términos de verificación o de admisibilidad o de inadmisibilidad. ¿Está? Hay un segundo informe que se presenta a los 30 días del informe individual, que es el informe general del artículo 39. Y además de la resolución del artículo 36, hay una segunda resolución, que es la que pone fin a esta segunda etapa, que es la del artículo 42 sobre categorización de acreedores. Repito, segunda etapa del proceso comienza con la publicación de dictamen. Esa segunda etapa tiene distintas instancias. Una instancia verificatoria, artículo 32, instancia de observaciones, artículo 34, instancia informativa, artículo 35, informe individual, artículo 39, informe general, ambos presentados por el síndico, y una instancia resolutiva de una partecita del proceso, ¿sí?, que es la resolución del artículo 36 sobre verificación y graduación de créditos, y la resolución del artículo 42 sobre categorización de acreedores. ¿Qué significa la categorización de acreedores? Para que tengan una idea hoy por hoy. Cuando el juez dicta la resolución verificatoria de créditos, decide cuáles de los pedidos de verificación han quedado reconocidos en este proceso. Los que el juez declara verificados y admisibles en esa resolución del artículo 36 son los que van a participar, los acreedores que van a participar en la etapa de negociación concursal. Esta etapa, que era el objeto principal del concurso preventivo y que estaba en la cuestión conceptual de qué es un concurso, bueno, en esa negociación concursal participa el deudor con los acreedores verificados y declarados admisibles en la resolución de verificación del artículo 36. ¿Está? El deudor, a partir de la ley 24.522, tiene la posibilidad, no la obligación, la posibilidad de esos acreedores verificados y declarados admisibles, agruparlos en categorías, que tienen que ser razonables, tienen que agrupar o por el monto, o por la distancia, o por el tipo de acreedor, ¿sí? Proveedores por un lado, laborales por el otro, bancos por el otro. Tiene que tener algún modo de categorización razonable, y que le va a permitir realizar propuestas de acuerdo preventivo diferenciadas. ¿Sí? Si el deudor tiene la idea de realizar propuestas de acuerdo preventivo, negociar en forma diferenciada con sus acreedores, seguramente va a hacer uso de esta potestad que le brinda la ley, que es agruparlos y clasificarlos en distintas categorías. Si el deudor no agrupa y clasifica a los acreedores en categorías, igualmente se dicta la resolución del artículo 42, llamada de categorización de acreedores, porque es una resolución ordenatoria del proceso, y su notificación Ministerio Ley de esa resolución
abre la tercera etapa, que es la del periodo de exclusividad. Abre el periodo de exclusividad. ¿Y qué pasa entonces si el deudor no categoriza a sus acreedores? En esa resolución final, esa resolución de categorización, el juez los agrupa en lo que se llaman categorías mínimas legales: quirografarios, privilegiados y, si los hubiere, quirografarios laborales. ¿Está? Como idea, ¿se entiende hasta acá? ¿O alguna duda que le surja de lo que vamos viendo? No, está bien. Si no categoriza el... ¿Se entiende? Si no categoriza el Sí. deudor, perdón, si no categoriza el deudor por el 42, se categoriza igualmente Exacto. por el magistrado. Exacto. El deudor, más allá de la letra de la ley que dice que el deudor debe categorizar, es una potestad que tiene. Van a ver en el artículo 41 que habla de que debe hacerlo, en realidad no debe hacerlo. Debe hacerlo si quiere hacer propuestas de acuerdo diferenciadas a sus acreedores. Pero es una potestad que tiene. Si la realiza, y esta es razonable, el juez va a agrupar y clasificar en el sentido que propuso el deudor, ¿sí? Con un contenido previo, que es que en el informe general el síndico dictamina sobre la propuesta de agrupamiento que hizo el deudor. Si el deudor no agrupó y clasificó a los acreedores en categorías, o los agrupó de un modo irrazonable que el juez no considera que no lo debe aprobar, en la sentencia o resolución de categorización va a fijar las categorías mínimas legales. Reitero, quirografarios, privilegiados y, si los hubiere, quirografarios laborales. Necesariamente tiene que dictar una resolución de categorización, sea reconociendo, admitiendo lo que el deudor propuso, o sea agrupando en categorías mínimas legales. ¿Por qué es necesaria esa resolución? Porque su notificación da comienzo al periodo de exclusividad. ¿Está? Segunda etapa del proceso, entonces, comienza con la publicación edictal, finaliza con la sentencia de categorización del artículo 42 de la ley. Comienza, a partir de ahí, la tercera etapa del proceso, llamada decisoria o resolutoria. Decisoria ya no de una partecita, como decíamos recién, no una instancia resolutiva dentro de una etapa. Esta es una etapa donde se resuelve el concurso preventivo. Lo que va a pasar en el concurso se resuelve acá. ¿Se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo? Hay una decisión que primero tiene que tomar el propio deudor. ¿Por qué? Porque en el periodo de exclusividad, que se abre a partir de la notificación Ministerio Ley de la resolución de categorización, el deudor es el único habilitado a formular propuestas de acuerdo preventivo a sus acreedores. ¿Sí? El deudor decide efectuar tal o cual propuesta de acuerdo preventivo. A su vez, es una instancia de decisión. Un segundo. Hay una instancia de decisión de los acreedores. ¿Por qué? El deudor formula propuestas de acuerdo y los acreedores deciden prestarle o no prestarle su conformidad. ¿Está? Y finalmente es una etapa de decisión para el juez, porque va a dictar dos o tres resoluciones, les diría, tres resoluciones que son esenciales para el proceso. La primera es la del artículo 49, que declara la existencia de acuerdo preventivo, que es, una vez finalizado el periodo de exclusividad, si se obtuvieron las mayorías legales, prima facie se obtuvieron las mayorías legales, el juez dicta una resolución que dice, hay acuerdo, para habilitar una instancia impugnatoria. No lo vamos a ver ahora. Habilita una instancia impugnatoria. Si no hay impugnaciones o se resuelven esas impugnaciones, dicta una segunda resolución el juez, que es la del artículo 52, homologando el acuerdo preventivo. El deudor propuso, los acreedores aceptaron esa propuesta en las mayorías exigidas por la ley, el juez homologa, salvo que se dé algún supuesto donde no se puede homologar, que ya lo van a ver en la oportunidad del artículo 52. Y se homologa y se adoptan las medidas que se entiendan necesarias para el cumplimiento de ese acuerdo, va a dictar una tercera resolución, o va a implicar una tercera resolución, esto, que es declarar concluido el concurso preventivo como proceso. Concluye el concurso como proceso, artículo 59 de la ley. Les marqué tres resoluciones, 49, 52 y 59. Existencia del acuerdo, homologación y conclusión del
concurso. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Disculpe, profesor, ¿esta tercera etapa se llama periodo de exclusividad o etapa resolutoria? ¿Etapa decisoria o resolutoria? ¿Sí? Bien, y Que va a comenzar comprende... con el periodo de exclusividad. Ah, bien, ahí está. Bien. ¿Sí? El periodo de exclusividad está previsto en el artículo, a partir del artículo 43 de la ley. Y es el lapso de tiempo que tiene el deudor, solamente el deudor, para efectuar propuestas de acuerdo, propuestas de negociación con sus acreedores. ¿Cuándo comienza ese periodo de exclusividad? Cuando se notifica Ministerio de Ley, martes o viernes, la resolución de categorización del artículo 42. Por eso les decía hace un momento que esa resolución es ordenatoria del proceso. Necesita estar para que pueda dar comienzo el periodo de exclusividad. ¿Entendió? Es importante esto, y vaya como mención también en este momento, que ustedes van a ver que todas las posibilidades de desistimiento del concurso preventivo que tiene el deudor se van a agotar cuando se dicta la resolución de categorización del artículo 42. Antes del artículo 42 puede desistir del proceso, sea en forma unilateral, hasta la primera publicación de dictos, o con la conformidad de un determinado porcentaje de sus pretensos acreedores o acreedores, según la instancia verificatoria en la cual estemos, hasta la sentencia de categorización. A partir de la sentencia de categorización y el comienzo del periodo de exclusividad, no hay posibilidad de desistimiento del proceso. Sí comienzan las posibilidades de quiebra indirecta. ¿Qué es una quiebra indirecta? Un proceso que comenzó como concurso preventivo, el deudor pidió su concurso preventivo, y por alguna de las causales taxativamente previstas en la ley concursal, deviene en una situación de quiebra indirecta. ¿Sí? La más usual y la más lógica es que el deudor no consiga las mayorías exigidas por la ley a sus propuestas de acuerdo preventivo. ¿Sí? Hace una propuesta de acuerdo preventivo en el periodo de exclusividad, no consigue las mayorías exigidas por la ley, deviene este concurso en quiebra indirecta. ¿Estamos? Tercera etapa, entonces, comienza con la notificación Ministerio de Ley de la sentencia de categorización, finaliza con la resolución de conclusión del concurso del artículo 59. Y última etapa del proceso es la llamada etapa de cumplimiento del acuerdo. El concurso terminó como proceso, pero sigue para que se cumpla el acuerdo. ¿Por qué? Porque la propuesta de acuerdo preventivo puede consistir, por ejemplo, en una quita y espera. Se realiza una quita del 40% de los créditos verificados y declarados admisibles, y eso va a ser pagado en 5 años, en 5 cuotas, con un plazo de espera de 2 años. O sea, recién al tercer año comienzan a pagarse esas 5 cuotas. ¿Está? Esa etapa de cumplimiento es extrajudicial, que se tendrá que acreditar en el proceso cuando se cumpla, pero el concurso ya finalizó como proceso una vez que se homologó el acuerdo preventivo y se adoptaron las medidas tendientes a la ejecución del mismo. La última etapa de cumplimiento del acuerdo en principio es extrajudicial. ¿Cómo va a finalizar esa última etapa? ¿Cómo se les ocurre que puede finalizar la etapa de cumplimiento del acuerdo? Con el deudor pagando. Con la cancelación de los créditos. Con el pago. Bueno, si pagó los créditos, o sea, el deudor propuso algo, los acreedores lo aceptaron y esto se homologó, esa etapa de cumplimiento puede terminar con el efectivo cumplimiento por parte del deudor de lo que les propuso a sus acreedores. ¿Sí? Pasaron los 2 años, comenzó a pagar las cuotas anuales consecutivas de ese 60% de los créditos, al 7º año finalizó, y entonces va a terminar ese concurso por una resolución que también está prevista en el artículo 59, que es de cumplimiento del acuerdo preventivo. ¿Está?
En la misma norma, artículo 59, encuentran esas dos resoluciones: conclusión del concurso y cumplimiento del acuerdo. Y las dos responden a etapas distintas del proceso. Por eso es importante que ustedes tengan muy presente la línea de tiempo de un concurso preventivo genérico y dónde ubican cada instituto dentro de esa línea de tiempo. ¿Está? Primera posibilidad de que finalice esa etapa de cumplimiento con el efectivo cumplimiento y la resolución de cumplimiento del acuerdo. Se acredita en el expediente que el deudor cumplió los términos del acuerdo y se dicta una resolución en tal sentido. Enganchemos con la primera parte de la clase. ¿Se acuerdan que una de las causales de rechazo de la demanda concursal preventiva era estar en el periodo de inhibición del artículo 59? Bueno, estar en el periodo de inhibición del artículo 59 era que no hubiese transcurrido al menos un año de la resolución de cumplimiento de un concurso preventivo anterior. Entonces, esta resolución de cumplimiento a la cual les estoy haciendo referencia en este momento tiene esa importancia. Si el día de mañana necesito, yo deudor, volver a presentarme en concurso, y esta resolución, por la razón que sea, no se dictó, por ejemplo, porque no acredité, yo le cumplí a mis acreedores, pero no acredité en el expediente ese cumplimiento, ni pedí la resolución de cumplimiento, va a resultar un obstáculo para que el día de mañana me pueda presentar nuevamente en concurso. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ejemplo totalmente distinto a esto. Un segundo. Ahí termino con la cuarta etapa y voy a la pregunta. Ejemplo totalmente distinto a esto. En lugar de cumplir, que el deudor no haya cumplido los términos del acuerdo homologado. ¿Sí? Y eso es una causal de quiebra indirecta. Quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo preventivo. Y la tercera posibilidad de finalización de esta cuarta etapa es otra causal de quiebra indirecta prevista en esta instancia, que está en el artículo 60 y 61 de la ley, que se declare la nulidad del acuerdo preventivo. No nos vamos a detener ahora en cuáles son las causales de nulidad, ni nada que los complique por ahora. ¿Sí? Es bolilla 10 esto. Pero sepan que la última etapa del proceso, que comienza una vez que se dicta la resolución de conclusión del concurso, va a finalizar con el cumplimiento del acuerdo y su resolución que lo dicte, la quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo o la quiebra indirecta por nulidad del acuerdo preventivo. ¿Está? Pregunta. No sé quién era. Sí, en el caso del artículo 59, la inhibición de un año, ¿es también para el deudor que formó parte de un concurso de una persona ideal o solamente si el concurso fue propio? Si vos partís de la base de que esa afección la podés llegar a tener quizás en un supuesto de quiebra, donde, por ejemplo, si formás parte de una sociedad y tenés una responsabilidad ilimitada, la quiebra de la sociedad implica la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Pero acá necesariamente en un concurso preventivo, si la que se presenta en concurso es la sociedad, el periodo de inhibición es respecto de la sociedad. ¿Sí? La persona física no es otra cosa que un representante de la sociedad, que inclusive va a seguir, por el régimen de administración de bienes del concurso preventivo, va a seguir administrando el patrimonio del concursado con la vigilancia del síndico. ¿Está? Pero no es que se va a ver afectado la persona física si es que la persona física no se concursó también además de la sociedad. ¿Entiende? Bien, perfecto, gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿En qué momento cesan las actuaciones, en las actuaciones del síndico? En principio es Nicolás el que me está hablando, ¿no? Sí. Sí. En principio, la actuación del síndico cesa con la primera resolución que les mencioné del artículo 59. Cuando se dispone la conclusión del concurso, no, antes. Cuando se dispone la conclusión del concurso, cesa la actuación del síndico. ¿Sí? Ese es el principio general. Salvo, ustedes van a ver en el curso de las clases que están los llamados pequeños concursos y grandes concursos. ¿Sí? Una de las diferencias entre los pequeños concursos y los grandes concursos
están todas en los artículos 288 y 289 de la ley, es que no es obligatoria la creación del comité de acreedores en los pequeños concursos. De modo tal, ¿para qué actuaría? ¿En qué actuaría el comité de acreedores en esta instancia del proceso? En el contralor del cumplimiento del acuerdo preventivo. ¿Sí? Si no se formó el comité de acreedores y estamos en un pequeño concurso, el síndico, más allá de lo que dice el artículo 59, de que cesa en sus funciones con la resolución de conclusión, podría continuar actuando como controlador del cumplimiento del acuerdo preventivo. ¿Tá? Pero esto sería una suerte de excepción. La norma es la del artículo 59 y dice que el síndico cesa en sus funciones con la conclusión del concurso. ¿Está? Gracias. Bien. Profe, Según disculpe. cuando concluya la actuación del síndico, ustedes van a ver que en cada caso de quiebra indirecta, en algunos supuestos va a seguir actuando el mismo síndico que actuó en el concurso preventivo y en otros va a corresponder, porque ya cesó su actuación, que se designe un nuevo síndico, que se proceda a un nuevo sorteo de la sindicatura. Ahí tenemos. Profesor, disculpe. ¿Qué es el concurso preventivo? Sí, no sé quién habla. No me quedó claro la quiebra directa. La quiebra indirecta se da en el caso de no cumplimiento efectivo del acuerdo homologado, ¿verdad? No. Yo no lo circunscribí tanto como lo estás diciendo vos. Ese puede ser uno de los supuestos. La quiebra indirecta puede ser por distintas causas. ¿Sí? Todas de origen legal. Todas están en la ley de concursos. Y todas a partir de la sentencia de apertura. Todas a partir de la sentencia de categorización. Cuando comienza el periodo de exclusividad, les van a empezar a aparecer las causales de quiebra indirecta. Un concurso preventivo que está tramitando y por alguna causal específicamente prevista en la ley, deviene en una situación de quiebra indirecta. Yo les mencioné como ejemplo, primero, el que no se hayan conseguido las mayorías exigidas por la ley a las propuestas de acuerdo preventivo que hizo el deudor. Y ahora, cuando finalizábamos, o decíamos cómo podía finalizar la etapa de cumplimiento del acuerdo, decíamos que otras causales de quiebra indirecta son por incumplimiento del acuerdo o por nulidad del acuerdo preventivo. Pero hay algunas más, que las van a ir viendo cuando se trate específicamente esa bolilla. ¿Se entiende, Facundo? ¿Se podría decir? Sí, profe. Que ¿Y la quiebra directa cuándo se decreta? Les explicaba en un comienzo que el concurso preventivo es un proceso voluntario, solamente lo puede pedir el deudor en los términos de los artículos 2 y 5 de la ley, y que es un proceso eventual. ¿Por qué eventual? No es necesario. El deudor puede pedir su concurso preventivo o puede considerar que el concurso preventivo no le va a solucionar su estado de insolvencia e ir directamente a un pedido de quiebra. ¿Sí? Eso sería un pedido de quiebra directa por el propio deudor. Nunca pedí el concurso, pido directamente mi quiebra, con el mismo presupuesto objetivo que es el estado de cesación de pagos. Otra alternativa de quiebra directa es que un acreedor, en la medida que yo no haya pedido mi concurso preventivo, un acreedor me pida la declaración de quiebra, se me va a dar un traslado a mi deudor, una nueva vista al acreedor y después resuelve si corresponde dictar la quiebra directa. Es decir, la quiebra directa puede ser pedida por el propio deudor o pedida por un acreedor. Profesor, ¿entendió? Entonces se podría decir... Clarísimo, profe, gracias. Las quiebras indirectas son todas las que surgen en la etapa del proceso concursal, las frustraciones o malograciones o frustraciones del proceso, ¿no? Son las indirectas. Ustedes van a... Cuando vean específicamente este tema, van a ver que las causales de quiebra indirecta, Garaguso las divide en supuestos de frustración del proceso y supuestos de frustración del acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando les mencionaba que no haya conseguido las conformidades exigidas por la ley, estamos hablando de uno de los casos de frustración del proceso. Las dos terminan de la misma manera, terminan como quiebra indirecta. El tema es qué es lo que se frustra, si se frustra el concurso preventivo o se frustra ya un acuerdo que habíamos logrado.
Por lo tanto, cuando hablamos de causales de frustración del acuerdo, son posteriores a la homologación. Y las únicas causales de quiebra indirecta por frustración del acuerdo son estas que le mencioné en la última etapa de esta división que hicimos, que es quiebra indirecta por nulidad o por incumplimiento del acuerdo. ¿Y, Miguel? Sí, perfecto, doctor, gracias. Bien. A la par de este proceso principal, esto sería un panorama de lo que es el proceso principal, el concurso preventivo. Pero a la par de ese proceso principal, puede llegar a haber, habitualmente los hay, procesos accesorios, que como la cuestión en la que se debaten los mismos tiene que ver con el objeto principal del concurso preventivo, van a tramitar ante el mismo juez de concurso. Y son las distintas variantes, los distintos tipos de incidentes que pueden llegar a encontrar en un concurso preventivo, o en una quiebra, ¿sí? Porque esto sería aplicable tanto para el concurso preventivo como para la quiebra. ¿Cuáles son esos distintos tipos de incidentes? Definidos entonces como procesos accesorios al principal que sobrevienen durante el curso del proceso, cuyo objeto tiene que ver con el objeto principal del concurso preventivo y por ende tramitan ante el mismo juez que lleva adelante ese concurso, pero por separado. Los que habitualmente van a encontrar son los llamados incidentes genéricos, ¿sí? Los incidentes genéricos de la ley concursal tienen un capítulo específico, artículo 280 a 287 de la ley. Son una especie de juicio sumario, y son toda cuestión que tiene vinculación con el objeto principal del pleito y a las cuales la ley no les asigna un procedimiento especial. Entonces, ¿cómo van a tramitar esas cuestiones? Por incidente genérico. ¿Por qué les digo que es parecido a un proceso sumario? Porque quien insta un incidente genérico tiene que acompañar la documental y ofrecer la prueba. El juez, ante esa presentación del incidentista, tiene que verificar si resulta formalmente admisible. ¿Por qué? Porque puede darse un rechazo in limine de esa presentación, en cuyo caso la resolución que se dicta es apelable. Una vez que se admite esa presentación, se da traslado por 10 días. Lo van a ver, artículos 280 y siguientes. Esto, repito un poquito la ley. El que contesta tiene que cumplir las mismas pautas que el incidentista, en cuanto que tiene que adjuntar la documental de la que intente valerse y ofrecer la prueba. Se va a fijar un plazo de prueba de hasta 20 días. El juez va a determinar cuántos peritos intervienen, cuántos testigos pueden llegar a declarar, puede dictar de oficio la negligencia probatoria, puede dictar la resolución aun cuando no esté producida toda la prueba, si considera que no es necesaria su producción. Y la única resolución, además de esta del rechazo in limine, que resulta apelable, es la que pone fin al incidente genérico, ¿sí? Las demás cuestiones que se resuelvan durante el curso del incidente no van a ser apelables, pero sí pueden ser objeto de revisión si se introducen con los fundamentos de la apelación de la sentencia que puso fin al incidente. ¿Está? ¿Para qué les menciono estas facultades? Es importante que las tengan presentes, porque el concurso preventivo o la quiebra como tal, como proceso principal, se rigen por un principio inquisitivo u oficioso, pero oficioso en cuanto al trámite del impulso de la causa. Hay una norma muy importante, que si no se las mencionaron hasta ahora, la digo, que es el 274 de la ley, dentro de lo que son las facultades del juez. El juez de concurso tiene facultad de ver, diría, de impulso y de investigación. Hace avanzar el trámite del proceso. Que tenga facultad oficiosa no significa que pueda iniciar de oficio ni el concurso ni la quiebra. Significa que lo puede y lo debe hacer avanzar porque es responsable del cumplimiento de los plazos. ¿Está? Ese principio no se traslada de la misma manera a los incidentes. En los incidentes, en principio, rige, valga la redundancia, el principio dispositivo. Las partes tienen la disposición del trámite de los incidentes al punto que se les puede llegar a declarar la caducidad de instancia de un incidente, cosa que no sucede en el principal, el artículo 277. Pero dentro de ese régimen dispositivo, el juez del concurso conserva
facultades oficiosas en los incidentes genéricos, que son estas que les mencioné: posibilidad de un rechazo in limine de la demanda incidental, fijación del plazo de prueba, determinación del número de peritos, del número de testigos, resolver de oficio la negligencia probatoria, resolver el incidente aun cuando exista prueba pendiente. Son todas facultades oficiosas después del concurso en el marco de los procesos incidentales. Además de los incidentes genéricos, una segunda categoría de incidentes son los incidentes específicos, que son aquellas cuestiones que tienen que ver con el objeto principal del proceso, el concurso preventivo, pero que la ley les asigna un trámite especial. Ahora vuelvo a una cosita que me quedó de los genéricos. Ejemplo de esto, ejemplo de incidente específico. El incidente de pronto pago, que no lo vamos a explicar ahora, pero anótenlo. Ejemplo de esto, artículo 16, trámite del pronto pago. Y otro incidente, otro ejemplo, es un incidente que lo vamos a ver en la segunda etapa del cuatrimestre dentro de la quiebra, que es el artículo 117, el que se utiliza para fijar la fecha de inicio del estado de cesación de pagos del deudor falenciado. ¿Sí? Artículo 117, el incidente para la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Tiene un trámite específico, un trámite especial asignado por el legislador. Por lo tanto, no va a tramitar por la vía de los genéricos. ¿Qué me faltó decirle de los genéricos? Algún ejemplo. La mayoría de los supuestos que van a encontrar en el trámite de un concurso son genéricos. Por eso la importancia. Pero como característicos de estos, hay dos. Uno es el incidente de revisión del artículo 37 de la ley, y otro es el incidente de verificación tardía del artículo 56. El incidente de revisión, ¿cuándo se da? A grandes rasgos, cuando hoy hacíamos referencia a que en la segunda etapa del proceso el juez dicta la resolución del artículo 36 sobre verificación de créditos, se podía expedir en términos de verificado, admisible o inadmisible. Si el crédito es resuelto en términos de admisible o inadmisible, puede ser objeto de un incidente de revisión previsto en el artículo 37 de la ley. Por ahora quédense con eso. ¿Sí? Ese incidente de revisión tramita por la vía de los incidentes genéricos del artículo 280 y siguientes. Incidente de verificación tardía. Hoy les mencionaba, hasta la fecha indicada en la sentencia de apertura del concurso preventivo, hablamos de una verificación temporánea ante el síndico. Vencida esa fecha, ¿es posible verificar los créditos? Sí, es posible, pero ya no en forma temporánea ante el síndico, sino por vía incidental, incidente genérico del artículo 56, ante el juez y con patrocinio electoral. ¿Está? Dos ejemplos clásicos de incidentes genéricos. Incidentes genéricos, incidentes específicos, juicios incidentes. Otra categoría de incidentes. ¿Cuáles son los juicios incidentes? Son aquellos que tienen vinculación con el objeto principal del pleito, pero que la ley les asigna una vía sumaria o una vía ordinaria para su trámite. ¿Sí? No una vía incidental. El trámite del proceso ordinario, del 319 del Código de Procedimientos o del 320 del proceso sumario del Código de Procedimientos Civil y Comercial. Ejemplo de esto, la acción de dolo, que no los voy a complicar ahora con qué es la acción de dolo, del artículo 38. Ahí tienen un ejemplo de esta cuestión. Y a ver si tengo alguno más. El 119, la acción de ineficacia concursal cuando no se acuerda que tramite la misma por incidente. ¿Está? Incidente genérico, específico, juicio incidente autónomo, como otra categoría, juicio incidente autónomo. También se trata de supuestos donde tramitan por cuestiones que tramitan por vía ordinaria o por vía sumaria, pero que se dan una vez finalizado el concurso. Es decir, una vez dictada la resolución de conclusión a la que hacíamos mención hoy del artículo 59. Concluyó el concurso y, por ejemplo, la acción de dolo que estaba tramitando como juicio incidente
ya no tiene un juicio, ya no tiene un concurso del cual depende. Por lo tanto, pasa a ser un juicio incidente autónomo, porque ya no existe el concurso como tal, porque el concurso finalizó, artículo 59. Otro ejemplo de esto, yo les decía hoy que la verificación tardía podía llegar a darse por incidente genérico y con límite máximo en el plazo de prescripción previsto en el artículo 56, 2 años de la fecha de presentación en concurso. Si antes de esos 2 años del plazo prescriptivo para los pedidos de verificación, el juez dicta la resolución de conclusión del concurso, esto no significa que no pueda instarse una verificación después de esa resolución de conclusión, pero ya no va a ser por una vía de incidente genérico, como era hasta ese entonces, sino por un juicio incidente autónomo, porque ya no tenemos un concurso en trámite, y va a ser una acción verificatoria que va a tramitar por una vía ordinaria o por una vía sumaria. Son todos ejemplos de juicio incidente autónomo. Y fuera de estos casos están las llamadas meras incidencias, que son cuestiones que por lo general no tramitan por separado, sino que se dan dentro del mismo proceso principal y que en principio se resuelven sin sustanciación. Cuando yo en la segunda etapa del proceso les hacía referencia a que había una instancia de observaciones, artículo 34 de la ley, bueno, esas observaciones que se realizan a los distintos pedidos de verificación se agregan al expediente concursal sin ningún tipo de sustanciación. Se agregan, forman parte del expediente concursal, pero no tienen ningún tipo de trámite específico. Se agregan sin sustanciación y dentro del mismo expediente principal. A lo sumo, hay algunas incidencias que pueden tener una vista a la sindicatura, pero que no pierden por esa razón el carácter de incidencia. Por ejemplo, cuando por el artículo 25 de la ley, el deudor pide, informa o pide una autorización para poder salir del país. Bueno, por lo general se le da una vista a la sindicatura y después lo resuelve, pero esto no va a tramitar por separado, va a ser una incidencia que se da dentro del marco del mismo expediente principal. Las cuestiones que se dan en el expediente principal se rigen casi exclusivamente por la ley de concursos y quiebras. Es decir, planteada una cuestión en el marco de un concurso preventivo de una quiebra, el juez para resolverla va a tener que aplicar en primer lugar la norma expresa de la ley 24.522. Si no hay una solución expresa a la cuestión planteada, va a tener que intentar aplicar analógicamente las normas que surgen de la propia ley concursal. Y recién si ahí no tenemos una solución al planteo que se haya efectuado en el proceso, podemos acceder a las normas procesales locales, a la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil y Comercial, en tanto, dice el artículo 278 de la ley, este resulte aplicable en la medida que sea compatible con la rapidez y economía de lo que son los procesos concursales. ¿Sí? Entonces, planteada una cuestión en el proceso principal, se aplica la ley de concursos en forma expresa, en forma análoga de sus propias normas, por la interpretación de sus propias armónicas, de sus propias normas, o recién, ante una falta de solución por esta vía, podemos acudir supletoriamente a los códigos de procedimiento civil y comercial, si estos son compatibles en la cuestión que se debate con la rapidez y economía de los procesos concursales. Excepción de este 278 se da en materia de honorarios. El artículo 271 de la ley dice que para las regulaciones de honorarios en el proceso concursal no son aplicables supletoriamente las normas procesales locales. Es decir, la ley 8.904, si son cuestiones anteriores a la actual ley, o la 14.967, las dos leyes arancelarias que podrían resultar aplicables, no se aplican en el marco de un proceso concursal por lo que dice el artículo 271. ¿Sí? 278, aplicación supletoria de normas procesales locales, excepción a esto el 271, no se aplican las normas procesales locales en materia de honorarios. Excepción de la excepción, sí se aplican las normas procesales locales arancelarias cuando hay que regular honorarios en incidentes.
Anoten, 287 de la ley concursal. En los honorarios en incidentes se regula de acuerdo a lo que dicen las normas arancelarias locales para los incidentes. En otro caso, el artículo 47 de la 8.904 o de la 14.967. Hay reglas propias de acuerdo a todo esto para el concurso preventivo o para la quiebra. ¿Sí? Las reglas propias del concurso preventivo, en cierto modo, tiene que ver con las distintas etapas que hoy les fui mencionando. Las 4 etapas del concurso preventivo son reglas propias para el concurso preventivo. Y van a ver en la segunda parte del cuatrimestre cuáles son las reglas propias del proceso de quiebra. Pero a su vez, hay normas procesales comunes a ambos procesos. El legislador fija una serie de reglas en distintos temas que son comunes al concurso preventivo y a la quiebra. ¿En qué temas? En tema plazos, en tema recursos, en tema notificaciones, en tema domicilio constituido. ¿Está? En todas esas cuestiones, las normas procesales previstas por el artículo 273 de la ley son comunes a los concursos y a las quiebras. Son reglas procesales aplicables a ambos procesos. ¿Qué se dice en materia de plazos? Que los plazos en un proceso concursal son perentorios. ¿Qué significa que sean perentorios? ¿Alguno tiene idea qué significa que es perentorio? Tienen vencimiento, tienen... No se escuchó, perdón. Un plazo con vencimiento. Que vence, doctor. Perentorios son que vencen. Sería una aproximación. Disminuye la posibilidad de ejercer el derecho. Exacto. Tiene más que ver con el principio de preclusión. Justamente, Pablo, bien. Perentorio es que hay un determinado plazo para ejercer cierto derecho. Finalizado ese plazo, se pierde la posibilidad de hacerlo. Principio general en materia concursal, los plazos son perentorios. Esto no significa que hay ciertos plazos donde la propia ley decide que no se aplica este principio, que pueden ser prorrogables, ¿sí? Por ejemplo, el periodo de exclusividad del artículo 43, la ley dice que comienza de que se notifica al Ministerio de Ley la resolución de categorización y que se extiende por 90 días, pero esos 90 días son prorrogables por 30 días más por alguna cuestión fundada. Y hay otros casos donde la ley no lo dice, pero que el juez es director del proceso y puede apartarse del principio general. Por ejemplo, yo les decía en un comienzo que la figura del síndico es indispensable en un trámite de este tipo, y que es un contradictor necesario, y si para una determinada cuestión después se entiende que es necesaria la opinión del síndico, y yo le estoy dando un traslado al síndico por 5 días y el síndico no me lo contesta, yo tendría 2 opciones: o resolverla igualmente, según el tipo de cuestión que sea, o si creo que se requiere sí o sí una opinión especializada de la sindicatura, de acuerdo al tema del que se trate, le puedo disponer una nueva vista al síndico, más allá de este principio de perentoriedad de plazos, sin perjuicio de que le pudiera caber alguna sanción por no haber contestado la primera vista que se le confirió. ¿Sí? O sea, el principio general es que los plazos son perentorios, salvo cuando la ley dice otra cosa o salvo cuando el juez considera que hay que apartarse de ese principio. El juez es el director del proceso y puede apartarse de cualquiera de estos principios que se fijan como reglas procesales comunes. Tiene que ver también con el tema de plazos, es que en principio si no se dice nada, las vistas, los traslados que se confieren son por 5 días. ¿Sí? Y por días, y esos 5 días se cuentan como días hábiles judiciales. ¿Puede después apartarse de esta idea? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. De que sean días hábiles judiciales yo no diría tanto, pero, o es más difícil de fundar, pero abreviar plazos porque se trata de una cuestión urgente, sí, conferir un traslado por un plazo abreviado de 48 horas, cuando se trata de alguna cautelar en juego, por ejemplo. ¿Sí? O si la ley habla de que en lugar de días hábiles judiciales son días corridos, obviamente vamos a tener que aplicar la norma específica de la ley y apartarnos del principio general. ¿Qué pasa en materia de recursos? Se fija como pauta general la
inapelabilidad de las resoluciones, no irrecurribilidad, inapelabilidad de las resoluciones. Si la ley no dice nada, la resolución es inapelable, como principio. Y si se concede la apelación porque la ley lo dice, el principio es que se concede en relación y con efecto suspensivo. Según el caso, el juez, aunque la ley no diga nada, podría conceder la apelación y ser la Cámara de Apelaciones la que verifique si estuvo bien o mal concedido ese recurso. Pero si el juez entiende que por la cuestión debatida, la cuestión resuelta en una determinada instancia del proceso, excede el trámite normal y ordinario del mismo, más allá de que la cuestión puntual no tenga prevista la apelabilidad, el juez lo puede abrir a ese recurso y ser la Cámara en definitiva quien decide si estuvo bien o mal concedido. ¿Está? Otro tema tiene que ver con las notificaciones. El principio general en materia de notificaciones en un concurso o en una quiebra es que son ministerio ley. Los días de nota, martes y viernes, quedan notificadas la totalidad de las resoluciones, salvo que se disponga específicamente la citación a las partes, en cuyo caso va a ser por cédula. Esto más allá de otras formas de notificar que están previstas en la legislación concursal, como es cuando se dispone una publicación por edictos, o cuando se dispone que específicamente algo tiene que ser notificado por cédula. ¿Sí? Si la ley nada dice, el principio general, reitero, es la notificación por nota. Esto va de la mano, anótenlo, artículo 26, el deber de comparecer los días de nota que tiene el deudor a partir de la presentación en concurso. A partir de la presentación en concurso, el deudor tiene el deber de comparecer los días de nota y si no deja constancia que el expediente no está a la vista en ese momento, queda notificada de todas las resoluciones los días martes y los días viernes. ¿Está? Si es necesaria una notificación personal o por cédula, así el juez lo va a disponer, y cuando el juez entienda que una determinada resolución en el marco de un proceso concursal, más allá de que no esté prevista específicamente la notificación personal o por cédula, también la podrá disponer por alguna razón fundada. De hecho, en los incidentes genéricos, la resolución que pone fin al incidente no está previsto en los artículos 280 y siguientes que ésta se notifique por cédula, pero es normal y habitual que en este tipo de procesos la sentencia que se dicte, porque tiene el carácter de interlocutoria, se notifique por cédula, ¿sí? Más allá de que la ley concursal específicamente no marca una notificación personal por cédula en este caso. La constitución del domicilio, dice el 273, lo que es el inciso 6, que el domicilio constituido, en la oportunidad del artículo 12, subsiste hasta que se constituya otro por resolución firme quede concluido el concurso. ¿Sí? El domicilio constituido se mantiene, y si por el artículo 12 no se constituyó un domicilio procesal, se entiende que se lo tiene por constituido en los estrados del juzgado. De modo tal que en esos casos, aún aquellas notificaciones que deban efectuarse por cédula o personalmente, también van a ser notificadas al Ministerio de Ley porque no hay un domicilio procesal constituido. Un poco esta cuestión se ha modificado en los hechos hoy por hoy. Hoy tenemos un expediente en su gran mayoría digital, un expediente electrónico. Entonces, que el expediente se encuentre a despacho ante una presentación efectuada en un concurso, no le impide a las partes del proceso tomar contacto con el expediente. ¿Por qué? Porque ingresa simplemente a lo que es la mesa de entradas virtual y se pueden apreciar todas aquellas resoluciones, salvo que por alguna cuestión haya quedado en extraprocesal, en cuyo caso conviene dejar nota también en forma electrónica, pero si no, los días martes y viernes, en principio, hoy por hoy, con el expediente electrónico van a quedar notificadas todas las resoluciones, salvo aquellas que específicamente requieran una notificación personal o por cédula, ¿sí? Pero esta cuestión de ir a dejar nota los martes y viernes ante las restricciones a la presencialidad en el marco de los tribunales y la existencia de un expediente judicial electrónico, bueno,
torna prácticamente de que todas las cuestiones queden notificadas los días martes y viernes. Estamos más o menos en hora. Dejo los últimos minutos para ver si tienen alguna pregunta. Lean el resto del artículo 273. Las 4 cuestiones más importantes en materia de reglas procesales comunes son estas. La cuestión de los plazos, la cuestión de la inapelabilidad de resoluciones como regla en el marco concursal, las notificaciones, en principio por nota, y el tema del domicilio constituido. Hay alguna cuestión también con la posibilidad de remitir expediente a otro juzgado distinto del de concurso, solo en el marco de que sea requerido por una causa penal, para instruir una causa penal, en cuyo caso no podrá ser por más de 5 días, y que las anotaciones registrales que tienen que ver con la determinación de activo y pasivo van a ser sin necesidad de previo pago de tasas, impuestos y otros gastos, y más o menos ahí estaríamos con esas reglas procesales comunes. Esto que yo les mencionaba de las notificaciones por nota, fíjense qué importancia desde un comienzo del proceso. Cuando les explicaba, al hablarle de la primera etapa que se extendía hasta la primera publicación de dictos, decíamos que hay ciertas cuestiones que surgen a partir de la sentencia de apertura del concurso preventivo que generan cargas para el deudor y que si no las cumple, acompañar los libros, depositar los gastos de correspondencia, publicar edictos, se lo tiene por desistido del proceso. Todas esas cargas, el deudor queda notificado Ministerio de Ley. ¿Sí? Se dicta la sentencia de apertura hoy lunes, fecha hoy lunes, mañana martes toma nota. Y al deudor le comienzan a correr los plazos que tiene para acompañar los libros, para depositar los gastos, o si ya aceptó el cargo del síndico, desde que toma nota de la aceptación del cargo del síndico, para publicar edictos, a partir del día siguiente a la notificación por nota de esa resolución de apertura del concurso preventivo. Entonces, fíjense qué importancia tiene en materia de notificaciones que estas cuestiones sean por Ministerio de Ley, en los términos del artículo 133 del Código de Procedimientos. Si uno no advierte que se ha dictado la resolución de apertura, se le pueden vencer estas cargas y simplemente con no haber depositado gastos de correspondencia, no haber cumplido la carga de acompañar los libros, un proceso concursal que tiene una complejidad por lo general importante y que logré abrirlo, me lo van a tener por desistido prácticamente en un comienzo de la instancia. Hasta ahí llegaríamos, salvo cuestiones, a ver quiénes han llegado hasta ahora. Profesor, ¿Alguna disculpe, pregunta? 2 consultitas. Sí, te escucho, Facundo. Usted dijo que el principio de los plazos era perentorio y nombró una excepción de prórroga del artículo 41, creo que era. Un ejemplo, Era un ejemplo en el artículo 43, si no recuerdo mal. El artículo 43 es el que determina la duración del periodo de exclusividad, y dice: dentro de los 90 días de que queda notificada al Ministerio de Ley la resolución prevista en el artículo anterior, que es la de categorización, o dentro del mayor plazo que el juez determine, el que no podrá exceder de 30 días, ¿sí? Pero es prorrogable. No necesariamente cumplidos los 90 días, la propia ley dice que en este caso se podría prorrogar ese plazo del periodo de exclusividad. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, sobre los datos que dio para la reunión de mañana, ¿podría repetirlo? Porque yo me incorporé un poquito tarde. Sí, cómo no. Un segundo. Están en el chat, antes de que se corte, al comienzo del chat. Yo no me fijé después si había alguna pregunta ahí. Ahí los volvió a poner un compañero, Miguel, y ponen acá que los pasan también en el grupo. Los datos son de identificación 863-3128-2352 y concursal con la primera letra con mayúscula. Los datos para acceder a la clase, a la reunión por Zoom del día de mañana.
¿Alguna otra cuestión? Nada más entonces, chicos. Espero que les haya servido. No se preocupen, hay mucha información en los que intenté transmitirles hoy, pero es un poco tratar de explicarles una idea de lo que es toda esta primera parte. Todo esto que vimos hoy es lo que van a ver clase a clase entre las clases en vivo y el material que se les sube en la semana. Pero es tener una idea general de lo que representa la primera parte, salvo algunas cuestiones puntuales como son el salvataje o el acuerdo preventivo extrajudicial, que nos alejamos un poquito ahí de lo que es el trámite del concurso preventivo en sí, pero todo lo demás, bolilla, les diría, bolilla 1 o bolilla 6 hasta bolilla 10 es, en términos genéricos, el pantallazo que les intenté dar hoy, ¿sí? Cualquier duda que se les genere cuando repasen estas cuestiones, tienen la forma de comunicarse con nosotros por vía del campus. Si es en forma particular y no dentro del foro genérico, mejor, porque por ahí tiene que ver con alguna cuestión puntual que les hayamos aportado nosotros, ¿sí? Profe, antes de que se vaya, perdón. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Le puedo preguntar? Buenas noches los que se tengan que retirar. No sé, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí, yo. Sí, profe, perdón, mil disculpas, antes de que se vaya. Sí. Dio 2 ejemplos de juicio de incidente que no es el autónomo, el primero que nombró, que no lo llegué a anotar. Si me los podría nombrar nada más. Juicio incidente, creo que nombré la acción de dolo del artículo 38 y la acción de ineficacia concursal del artículo 119. ¿Sí? Solo para que lo anoten esos números hoy por hoy, ¿sí? La idea es que son cuestiones que tramitan, que tienen que ver con el objeto principal del pleito, pero que la ley les asigna un trámite ordinario, o sea, una vía ordinaria o una vía sumaria para su trámite. Disculpe, profesor. Sí, Andrea. Le quería hacer una consulta por el tema del grupo. Yo ya le envié una lista con nuestros participantes, pero una de las alumnas se retiró del grupo porque deja la cursada. ¿Podemos incorporar otro? ¿Le vuelvo a mandar otro mail con el nuevo participante? Y así Mandame el quedan los reemplazo. anteriores. Bárbaro, gracias. Buenas noches. No, por favor. ¿Alguno más? Profe, ¿hasta qué momento se podía desistir del proceso? Hasta la sentencia de categorización. Bien. Vas a ver que, fíjate, artículos 30 y 31 te dicen que hasta la publicación de dictos en forma unilateral, y desde la publicación de dictos hasta la sentencia de categorización con determinadas conformidades. Pero van a tener un material subido específicamente sobre esto. Gracias. ¿Sí? La sentencia de categorización en el 42, ¿no? Exacto. ¿Listo, chicos? Gracias, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Chao. Gracias, buenas noches.